Bienvenidos hermanos a este espacio misionero del canal Misionero Católico. No al Halloween, sí a las celebridades católicas. Bienvenido Padre Manuel, me da mucho gusto tenerlo aquí. Hermano José Luis, hermana Tere, es un honor para mí compartir este programa con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Con gusto estamos aquí. Bueno, pues como ustedes saben, se están acercando estas fechas en que el Halloween es todo un tema. Es un estado de moda entre los niños y nos parece muy gracioso, ¿no les parece? Verlos disfrazados de fantasmitas o de brujitas y los vemos pasar y trick or treat, trick or treat. ¿Qué será eso que están ellos pidiendo con aquella ceremonialidad y alegría? ¿De verdad es algo que debamos festejar, Padre? Pues fíjate que más que cuestionarnos, al contrario, muchas veces ni siquiera nos lo cuestionamos. Llega el punto en el que nos dejamos llevar por toda la mercadotecnia, por todas estas situaciones que de repente llevas a los niños al súper y lo primero que te encuentras son toda una, digámoslo así, una revolución, por decirlo de alguna manera, de elementos que hablan de una cultura o de una cierta cultura, vamos a decirlo así, que pocas cosas tienen que ver con la nuestra o con lo nuestro, ¿no? Y como católicos ni se diga. Entonces esas situaciones sí son un poquito complicadas. Aparte también el hecho de que de repente llegan a la comunidad, a la parroquia, y algunos papás sí se lo cuestionan y es como que, pues yo no quiero mucho, pero pues es que para que el niño no esté dando lata, o yo no quiero mucho, pero pues el adolescente o el joven tiene tal o cual la fiesta y de repente, pues ¿qué hago, no? En estos momentos pues lo dejo ir, no lo dejo ir, o sí lo dejo que se ponga el trajecito, o ya se lo compré, o ya lo tiene ahí del año pasado, y entonces pues hay que darle uso, ¿no? Entonces son ese tipo de situaciones que de repente pueden cuestionarnos un poquito y que los papás, sobre todo, los mete como en esa crisis, ¿no? De qué hago, a dónde lo llevo, si lo hago o no lo hago, ¿no? Entonces... Y si me voy un poco más atrás a la historia, nos dice que es una costumbre celta. Es un término anglosajón. Si nos vamos al sinónimo, ¿qué significa Hallow? Hallow significa saint, que al traducido al español es santo o santa. Entonces, pues nada que ver con nuestras tradiciones, con nuestra fe. Y si nos vamos un poco más atrás, pues tiene dos orígenes. El pagano, por esa civilización celta, que hacían este culto a un dios, Shahim, el dios de la muerte. No nos olvidemos de que los celtas eran politeístas y estos pues llevaban también sacrificios humanos, hacían cosas verdaderamente aberrantes. Cuando llegaron los romanos y conquistaron a esta civilización, pues fue mermando esta tradición hasta el punto de desaparecer. Y después llega el origen cristiano, con el Papa Gregorio, que él instituye el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Entonces, pero también tenemos muchísima tradición, tenemos muchísima historia. Nosotros en nuestra cultura como mexicanos, José Luis, ¿tú qué nos puedes compartir de nuestras tradiciones? ¿De qué debemos sentirnos orgullosos? Es muy importante destacar, Rocío, que nuestra mentalidad nos debe remontar al pasado histórico. Por ejemplo, es de nuestra nacionalidad el reconocer que es de nuestros antepasados, muy propio de los aztecas, muy propio de los mayas, de los teotihuacanos, todas las culturas mesoamericanas, el reconocer la importancia que tiene, por ejemplo, en este caso, los fieles difuntos, porque los fieles difuntos es muy conocido en toda la población que como el Día de Muertos. Sin embargo, el nombre correcto es el de fieles difuntos. Ahora, esta tradición mesoamericana, prehispánica, es muy nuestra.
y no le damos el reconocimiento y estamos exportando la mentalidad de otros pueblos, de otras culturas, y estamos arrimando, estamos viviendo una creencia que no nos corresponde y que lejos de hacernos bien nos perjudica. Entonces, al recordar, traer a nuestra memoria a los fieles difuntos, eso es nuestro, es muy nuestro. Y lo olvidamos. El hecho de recordar, por ejemplo, a nuestros difuntos a través de un altar de muertos, nos hace viva la presencia de esa alma que ya no está, pero que a través de un altar nos podemos acercar a ella a través del altar. Esa es la tradición, es lo que nos cuenta la tradición indígena. Quiero preguntarle al Padre Manuel, ¿qué tan bueno es celebrar poniendo un altar de muertos en nuestra casa? He sabido, por ejemplo, que algunos llevan sus cenizas de sus fieles difuntos y las dejan también ahí en la sala de su comedor o están ahí expuestos. ¿Eso se acepta? ¿Eso está bien? Fíjate que es un fenómeno muy curioso y muy común. El hecho de que nosotros ahora por diferentes situaciones culturales o diferentes circunstancias que se han dado, se ha hecho más común esto de incinerar. Digo, ya no por el COVID, pero desde un poquito antes se había hecho alguna práctica muy común el incinerarlos. Digo, la iglesia tiene una postura muy clara, no es obligatorio inhumarlos, no es obligatorio cremarlos, o sea, eso lo dejan totalmente el arbitrio de la familia y las creencias, siempre y cuando en el documento Resurgendum con Cristo dice que se le debe dar el trato digno a esas cenizas, o sea, no creer que lo vamos a hacer cenizas para ir a regarlo al mar, para ir a convertirlo en una joya, para ir a dejarlo en algún otro lugar, porque se nos olvida que esas cenizas, esos restos, son una persona. Sí. Yo en ocasiones me ha tocado comentar a los fieles, a ver, las cenizas las trae para arriba y para abajo, ¿usted haría lo mismo con un féretro? No, ¿cómo cree? ¿Cómo se le ocurre? Pues es que es lo mismo, es un cuerpo. O sea, por verlo pequeño, por verlo tan simple, de repente surge la idea de, pues lo podemos traer para allá o para acá, ¿no? Y se nos olvida que es pues, un cuerpo humano y es un templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos traerlo para allá y para acá. Por eso se nos pide que lo dejemos en un lugar para su descanso eterno. Entonces, de entrada eso, ¿no? No tendríamos por qué tenerlos en las casas. Segundo, fíjate que es una cuestión muy interesante, ahorita que estaba platicando, el compañero entendía una parte de la tradición, ¿no?, prehispánica. Ciertamente, en el ideario de todos los mexicanos está la ofrenda mortuoria, o sea, el hecho de poner una ofrenda a los muertos, ¿no? Desde el Perú hasta nosotros, todas las culturas precolombinas y prehispánicas, de alguna manera tenían esta noción. La ventaja, o aquí lo interesante, es que ellos no veían a la muerte, y esa es una parte interesante, y ahí se valió el cristianismo justamente, no se veía a la muerte como algo negativo. El mexicano no tiene en la mente la muerte como algo negativo. O sea, el Mictlantecutli, que era la tierra de los muertos, no era un lugar de abandono total, o sea, era un lugar como de otra vida. Ciertamente no tenían la vida eterna, o sea, no tenían esa parte, no les faltaba, pero ya tenían una noción de que algo pasaba, ¿no? Por eso tantas películas han tenido tanto éxito, ¿no? Como esta de Coco y cosas así, porque juegan justamente con este ideario que ya existe dentro de la mente de las personas. Es decir, existe esa realidad y de alguna manera la tenían. El asunto aquí es que la ofrenda se empieza a transformar en esta especie de altar de muertos con la llegada de los españoles. Ellos de alguna manera comienzan a sincretizar algunas ideas y a ordenarlo conforme las interpretaciones que nosotros tenemos, ya con elementos entre prehispánicos e hispánicos, vamos a llamarlo en esta terminología, ¿no? Y obviamente, al ser una nación plenamente católica, pues le empiezan a poner elementos religiosos.
qué de bueno, qué de malo, depende de la intencionalidad. Si yo la intención tengo preparar una ofrenda para los fieles difuntos con la intención de recordarlos, como bien nos lo decías, como el hecho de recordarlos, de traer a la memoria, de que siempre estemos como anclados a esa raíz de historia, no tendríamos ningún problema. ¿Por qué? Porque hay gente que lo pone, al final en la parte de arriba pone un crucifijo, claramente, y entonces rezan, por ejemplo, el rosario por su difunto, ¿no? Entonces, esa visión de decir, bueno, ok, lo tengo como ofrenda para recordar a mi difunto, pero oro a Dios por él, estoy encomendando a mi fiel difunto, creo que es loable. Y dice el libro de los Macabeos que el sacrificio más grande y lo más importante es ofrecer oraciones y sacrificios por los muertos. Entonces, de alguna manera hasta la Escritura lo sustenta, el hecho de que es bueno. Si yo, por ejemplo, esta ofrenda la tengo porque es que mi pariente va a venir a visitarme y ya le dejo y ahí están hasta las huellitas y no sé qué tanto, o sea, creo que ya estoy distorsionando la intención, porque ya lo estoy haciendo más bien como una superchería, como una superstición, más que el sentido real. Entonces, por eso incluso en algunas iglesias se prepara una ofrenda de difuntos, no con la finalidad pagana, sino con una finalidad un tanto más cristiana. Ciertamente es un elemento que del paganismo se ha ido colando, hay que decirlo claramente, se ha ido colando a la fe. Entonces, pero cómo ese elemento se ha ido transformando al paso del tiempo, como esa ofrenda a los fieles difuntos, ¿no? Como lo que dices tú, o sea, pasar del altar de muertos a una ofrenda a los fieles difuntos. Entonces me hace muy interesante esa parte, que no es negativa dependiendo la intención. La ¿no? intención. La intencionalidad. Tere, compártenos tú también qué nos Sí, tienes. estoy escuchando. Mira, estamos de fiesta, eso sí sé, ¿verdad? El celebrar a nuestros fieles difuntos, a todos los santos, pues es una fiesta. Los mexicanos somos muy dados a las fiestas y celebramos con mucho entusiasmo. Es una fiesta, pues, el Día de los Santos, donde celebramos a la iglesia triunfante. Es los que ya llegaron a merecer la corona, ¿no? Es donde Dios les da ese premio y es a los que festejamos el día primero, ¿verdad? Que es a todos los santos. Y muchos nosotros tenemos una tradición también de celebrar a nuestros niños difuntos, a los niños, ¿verdad? Y que muchos vamos al panteón, ponemos ofrenda, visitamos a los niños. Y el día 2 a nuestros fieles difuntos, ¿verdad? Entonces, el día 2, Padre, como usted decía, ya celebramos a la iglesia purgante, que estamos de alguna manera, ellos ya están en una etapa donde ya no pueden hacer méritos, ¿verdad? Pero ahí es donde entramos nosotros, los cristianos, como decía, para orar por ellos, ¿verdad? Porque están en una etapa para purgar las penas, para santificarse. Es una etapa donde vamos a entrar todos, donde pasamos todos, ¿no? A purgar nuestras penas. Entonces es donde es muy importante que nosotros hagamos oración. Y nos lo recalcan mucho, ¿verdad? Orar por nuestros difuntos, por nuestros fieles difuntos. Y pues el Día de los Santos, todos estamos llamados a ser santos, todos. Y es algo que es a lo que le tiramos los católicos, ¿verdad? A ser santos, como nos invita Jesús. Entonces, para poder celebrarnos un día junto con ellos, ¿verdad? Y ya nosotros, ya el Día de Muertos igual, también una fiesta que en la tradición nosotros acostumbramos ir al panteón, visitar a nuestros fieles difuntos, llevar inclusive comida. Hay gente que come ahí en el panteón o en un lugar X y hasta mariachi, música le llevan, conviven, ¿verdad? O sea, es como dicen, ya no tenemos eso de que es dolor, tristeza, no, es algo que lo tomamos con una mentalidad ya más allá, o sea, más alegre. ¿Por qué? Porque la muerte es un paso a la vida, que nos va a dar vida, a esa vida eterna a la que aspiramos todos, a la que somos llamados. Entonces, creo que celebrar a nuestros fieles difuntos es algo que nos llena de emoción y recordarlos, porque eso es la finalidad, es el mensaje que da, como decía usted, la película de Coco, que tanto gustó a muchísima gente. A mí en lo personal me fascinó, me sentí emocionada y ver esa experiencia, pues, nos va acercando a eso y aceptar lo que es la muerte y que un día nosotros
también vamos a resucitar, ¿verdad? Llamados a la resurrección. Y pues eso es, a mí me llena de emoción, ¿eh? De emoción es poder poner un altar de muertos, que cada cosa tiene su significado, ¿eh? Decía, me llamaba la atención como la flor de cempasúchil, no se va cayendo las hojitas, no, sino que la flor dura muchísimo y en sí muere completa, no se va deshojando. O sea, ese es un significado, la flor de cempasúchil, de lo que dura, ¿no? Está esperando es un significado de alguna manera de eternidad. Y decíamos que la sal también es un signo que tiene como conservarnos, están conservando los fieles difuntos para la resurrección, ¿sí? Entonces, cada cosita tiene su significado en el altar. El agua que nos recuerda cuando fuimos bautizados y cuando en el funeral nosotros en nuestra misa nos ponen también todavía en el ataúd allí, nos rocian con el agua, ¿verdad? Entonces también las calaveritas, pues es signo de la muerte. Es un signo de muerte, que ya pasamos por la muerte y que ahora esperamos la resurrección. El pan de muerto tan rico, el pan, ¿verdad? Entonces, también su figura que tiene, pues es una figura de huesitos, ¿verdad? Esa es la figura del pan de muertos. Pues como ven, le pone uno en el altar cosas que le gustaban a la persona que estamos recordando. En sí, pues yo creo que estos días, sobre todo es para recordar a nuestros fieles difuntos, chicos, grandes, pero también a todos los santos, esos santos que nos dejaron mucho testimonio de vida para lograr la santidad y que podemos imitar. Totalmente de acuerdo, Tere. Y ahí, bueno, quiero retomar, José Luis, lo que tú nos compartías de imitar estas prácticas de otros países, de otras culturas. ¿Por qué no imitar o ayudarle a los niños a entender que también podemos adaptar un poco de esas ideas o de esas culturas, pero a nuestras tradiciones? ¿Cómo hacer para que los niños se involucren de manera divertida, pero también lúdica, en lo que a nosotros nos llama, que es la cultura, las tradiciones y la fe? ¿Cómo hacerlo? Mira, Rocío, es importante primero determinar que del pueblo español, de la cultura española, importamos algunos conceptos, y el padre lo mencionaba. Un concepto que importamos es precisamente la cruz, que ya nos ubica en la religión católica. Pero en torno a lo que me estás comentando, sí quisiera destacar que la elaboración de un altar de muertos podría enfocarse desde un punto de vista familiar. Cuando yo estoy celebrando la Navidad y quiero destinarle un rinconcito para el nacimiento, reúno a la familia y los niños ayudan, contribuyen y se les platica el hecho, el porqué. En el altar de muertos debe ser lo mismo. Nosotros debemos conocer los orígenes del altar de muertos, el significado del altar de muertos, para que nosotros platiquemos con nuestros hijos pequeños y ellos nos ayudan a armarlo. Entonces, el altar de muertos encierra una gran riqueza cultural que nuestros hijos deben conocer. Entonces, eso fomenta la convivencia familiar, la convivencia de nuestros hijos, de que mi hijo, pues las velas del blanco significan la pureza. Este altar lo estamos dedicando, por ejemplo, a tu abuela, que en un momento determinado se fue. Estas calaveritas nos recuerdan que la muerte está presente todo el tiempo. Nuestros hijos deben saber que la muerte está presente y que le puede llegar a cualquier persona. Y eso deben hacer conciencia de que si la abuelita murió, esto le puede suceder a mí o a él, pero en un momento determinado hacer énfasis en que la muerte es cercana
está latente en nuestras vidas y que en un momento determinado nos puede tocar. Pero en familia, los hijos debieran contribuir a la construcción de este altar. Gracias, claro que sí. Y me imagino, por ejemplo, un elemento divertido sería disfrazarlos de ángeles o de su santo, del día de su santo, o a lo mejor de una religiosa. Inclusive ya se da, ¿verdad? Sí, Rocío? ¿verdad? Ya se da en algunas partes, en escuelas. En España, por ejemplo, no recuerdo el nombre de un colegio en el cual arman todo y los visten de santos, no al Halloween, y van disfrazados de santos y hacen una convivencia muy, muy familiar y muy católica. Excelente. Incluso en algunas comunidades, tuve la oportunidad este fin de semana de estar apoyando en una comunidad foránea con algunas misas, e incluso ahí se hizo como una especie de competencia entre los mismos niños del catecismo, entre quienes iban como pasando eliminatorias, ¿no? Entonces de repente en misa teníamos 2 o 3 niños que hablaban, pero en primera persona, hablando de la biografía del santo, ¿no? Yo nací en tal fecha, yo hice esto, esto y esto, recibí el martirio en tal lado, o morí en tal época, así, 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 se me canonizó en tal época, ¿no? Entonces, como que eso también va un poco contrarrestando. Fíjate lo curioso, ahorita que estaba diciendo esto del Halloween, me acordé, ya de bastante tiempo, que de dónde surge la palabra Halloween, que era la parte que tú decías, ¿no? Del Hallow, que es el santo, el Halloween, es decir, el día antes de todos los santos. Y entonces así comienza como vamos a hacer la fiesta del solsticio justo antes de la fiesta de todos los santos, ¿no? Tenía más peso. Desgraciadamente, como la cuestión mediática nos come, por la razón de que la mayoría somos más visuales, tendemos más hacia las cosas que llaman la atención en ese sentido, entonces se le da más atención al Halloween y se le da más atención al Día de los Fieles Difuntos o al Día de Muertos, como comúnmente se conoce, que a la que está en medio, que en realidad la festividad que está en medio es la más grande, es solemnidad de todos los santos. Entonces, en realidad tiene el rango más alto, hablando litúrgicamente en la iglesia, tiene más alto el rango, la solemnidad de todos los santos, que la conmemoración de los fieles difuntos. Pero por tradición, como el mexicano está más arraigado a la muerte, está más arraigado a ese paso, a ese brinco, a ver a la muerte de manera amable, porque culturalmente hablando, la muerte para nosotros es alegría. ¿Por qué? O sea, me sorprende a veces, van a enterrar a una persona y le llevan música, o sea, perdemos nosotros como el sentido de la tristeza, que claro está presente, pero como esa parte de la alegría, ¿no? Me ha tocado en misas de difuntos de cuerpo presente, que terminando la celebración, toda la familia aplaude, ¿no? Entonces toda la familia aplaude y ovaciona y tú dices, pues ya se va, ¿no? Entonces de repente es como el brinco, porque algunos no estamos acostumbrados exactamente a ver en esta otra parte o en esta oscuridad la luz que se esconde dentro, ¿no? Que es la resurrección, que era lo que nos comentabas, ¿no? Como la constante idea o presencia de la resurrección. Entonces, el celebrar nosotros a todos los santos nos recuerda a nosotros, como bien decían, que estamos llamados a la santidad. Que nosotros tenemos, como decía San Juan Pablo II, una santa herencia. Es decir, nosotros no solamente heredamos el pecado original, también heredamos la posibilidad de ser santos gracias al sacrificio de Cristo. Gracias a que Dios nos ha querido santos y que nos sigue llamando a la santidad. Entonces, es lo que celebramos nosotros, que tenemos la posibilidad real de llegar a la santidad. Eso celebramos el primero. Por eso es la gran solemnidad. Porque decimos, todos tenemos la posibilidad de ser santos. Todos. Y es más, ahí está la muestra, ¿no? Otros seres humanos que igual que nosotros llegaron a la santidad. Ellos son los verdaderos héroes, ¿verdad? Exactamente. Los que salen triunfantes en la fe y los que están ya en gracia, celebrando con nuestro Señor. Pero quiero traer también aquí una frase de nuestro Señor. Dice, sean mansos como una paloma, pero astutos
como la serpiente. ¿Por qué nos dice eso nuestro Señor? A ver, Padre, ilústrenos. El Señor aquí quiere prevenir al grupo de los apóstoles con una razón muy sencilla. Para esto tendremos que ver nosotros la acción de la serpiente. Una serpiente no ataca de manera directa N cantidad de veces. O sea, la serpiente tiene que medir y calcular en qué momento va a asestar el ataque para que de esa manera no se vea comprometida, porque la serpiente cuando ataca, inmediatamente después de que ataca queda vulnerable. Tiene que volver a retraerse para volver a atacar. O sea, no puede estar como atacando todo el tiempo, no como los demás animales. Entonces, el Señor al decir, sean mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes, le quiere decir al grupo de los apóstoles primero que su carta de presentación tiene que ser la mansedumbre. O sea, sean mansos, estén tranquilos, apacibles, sean agentes de paz, pero no ingenuos. Midan bien el terreno donde van, sepan hacia dónde se dirigen. Cuando vayan a hacer o tomar algún camino, sepan hacia dónde van. O sea, Cristo nos quiere santos, nos quiere buenos, nos quiere mansos. Y aquí, con perdón y uso del lenguaje muy nuestro, nos quiere mansos, pero no nos quiere mensos. Entonces, ¿por qué razón? Porque aquí nos habla sean astutos. ¿En qué sentido astutos? No seamos calculadores, pero sí seamos precavidos. Eso es lo que realmente nos quiere decir, que seamos precavidos, que midamos el terreno a donde vamos, que no nos dejemos llevar por la ingenuidad, porque a final de cuentas la ingenuidad nos puede terminar llevando a caminos insospechados. Y es ahí donde yo quiero también subrayar. Muchas mamás me dicen, bueno, ¿qué tiene de malo disfrazarlo? Mira qué bonito se ve, etcétera, etcétera. Digo, es que no es la inocencia del niño. Por supuesto, el niño es inocente, no está haciendo nada malo, pero tú que tienes conciencia como adulto de que lo estás disfrazando de un monstruo, de un ser diabólico, pues estás fomentando en él voltear a ver esa parte, ¿no? Y de alguna manera esa inocencia pues la va a ir perdiendo porque estamos como viendo hacia el otro lado, al lado equivocado. Entonces, pues el padre de la mentira es Satanás, ¿verdad? Y él utiliza esos mecanismos para jalar a los niños y jalar a nuestros jóvenes a prácticas que no van. Entonces, claro, leo que hay muchísimas prácticas malsanas, que esa vigilia del 31 utilizan muchos brujos y muchos amantes del espiritismo y de todas esas cosas tan feas, esa noche para hacer cosas terribles, o sea, misas satánicas, o sea, quisieras no pensar que existe esa maldad. Pero sí existe. Pero sí existe. Pero sí existe. Háblenos, por favor, Sí, padre. mira, es que esa es una cuestión muy complicada porque incluso podríamos llegar a nosotros a pensar por qué pegó tanto el culto a la Santa Muerte, ¿no? Que ni santa es, o sea, pero en ese sentido, ¿no? De que eso fue lo que llamó la atención, ¿no? La Santa Muerte, ¿no? La Niña Blanca, como le dicen algunos, y bueno, hay una cantidad de nombres que le dan. Pero justamente por esa cita que comentaba, el no tantear el terreno, a veces nosotros pedimos a Dios cosas y como dice el apóstol Santiago, no sabemos qué pedimos, ni sabemos qué pedir, pero pedimos a modo de berrinche en ocasiones con Dios algunas cosas y resulta que como Dios no me cumplió el berrinche o no me cumplió la cosa que yo quería en el tiempo que yo quería y como yo quería, luego entonces volteo a ver cuántas opciones hay, ¿no? Desgraciadamente, los medios y toda la globalización que ha habido y la digitalización nos ha permitido tener un mercado de posibilidades en donde si tú no me la cumples, tú sí me la puedes cumplir, o tú, o hacemos la prueba a ver quién la puede cumplir más rápido, ¿no? Y entonces, en este vaivén de la inmediatez, de que queremos que todo pase rápido y de que tengamos la menos cantidad de dolor y de sufrimiento posible, llega entonces una oferta donde a través de una desviación de la fe, pero una fe aparente, por eso reciben el nombre de santos, San fulano, San sutano, que a veces ni santos son, pero ellos los han nombrado así para utilizarlo como el gancho, ¿no? Entonces,
captar a lo mejor la fe endeble o la fe poco firme de algunas personas. Fe que se va perdiendo, ¿no? Y que se va permeando esa falta de fe a todos los aspectos. Ahorita tú mencionabas la cuestión de los niños, ¿no? Nunca se nos... O sea, decimos nosotros, ¿qué tiene que vaya a pedir dulces? Pues hasta ahí el aspecto no tendría nada de malo, ¿no? Que vayan a pedir dulces. Pero ¿por qué en vez de disfrazarlo de un demonio, por qué no lo disfrazas de un santo, no? O sea, yo no le vería ningún problema en decir, va a ir a pedir dulces disfrazado de un santo. Pero no, es que es más rentable un monstruo que esté de moda, o una situación que tenga que ver con algún videojuego, con alguna película, alguna cosa, porque eso llama más la atención. Pero ¿por qué no llamar la atención la vida de los santos? Tal vez porque también nosotros la hemos vuelto aburrida. Sí, padre, también veo yo en esa experiencia de los niños, los grupos que se juntan varios niños y hasta a veces las mamás cargando aquí los niños y cargando ahí la calaverita para que les echen y queremos Halloween y a veces niños hasta agresivos, hasta exigiendo. Yo que tengo un negocio de abarrotes, llegan exigiendo allí, se llena de niños y hasta con maldad, ¿verdad? Y tenemos que tener los dulces, pero no, o sea, ya desde un tiempo no saben que aquí no se da dulces en Halloween, se da en Día de los Fieles Difuntos. Ese día vamos a dar dulces, pero no el Halloween, porque era la idea, ¿verdad? De ir terminando con esa ideología o eso que hemos acarreado de otros lados que vienen aquí a quitarnos esa tradición tan hermosa que tenemos, ¿verdad? De celebrar nosotros o algo tan maravilloso que es el Día de los Fieles Difuntos. Así es. Pues padre, háblenos más de la importancia de la solemnidad de los fieles. Díganos por qué es importante. Por ejemplo, muchos no saben que tenemos que ir a misa como católicos. Sí. No, y que a final de cuentas se nos ha dado ciertas garantías a nosotros como creyentes por la celebración. Hace rato que comentabas, y no quise interrumpir, pero hace rato que comentabas esta parte de orar, la importancia pues de orar por los fieles difuntos, que a final de cuentas pues es una obra de misericordia. Sí. Estamos realizando una obra de misericordia. Y a propósito de esto, y sobre todo también por el tiempo de pandemia, un poquito antes, pero más ya con el pretexto de la pandemia, se explotó, por decirlo así, como iglesia, esta parte que ya existía, pero que no se había dado todo el auge. Primero, como les decía, la solemnidad es el día primero. Día primero es la solemnidad, Día de Todos los Santos, que nos recuerda que estamos llamados a la santidad y que vamos tendientes a la santidad, pero un día después de aquellos santos que han sido canonizados, que ya están reconocidos por la iglesia con esas virtudes heroicas, al día siguiente, inmediatamente después, tenemos nosotros la celebración en donde como memorial, es decir, como hacer presente a actualizar, por decirlo de alguna manera, en la memoria, tenemos la celebración de los fieles difuntos, no es de los muertos. ¿Por qué? Porque para Dios todos vivimos. Entonces no celebramos a los muertos. Pensar en un muerto es dejarlo en la tumba. Yo es un pleito que me aviento de repente con las personas porque me ha llegado gente que me ha regañado. Padre, es que usted no dijo que tiene 4 años de muerto. Entonces yo de repente les digo, ¿para usted está muerto? Porque para mí no está muerto. Yo no celebro 4 años de muerto, porque decir que usted tiene 20 años de muerto, usted lo dejó en la tumba. Yo creo que está en la vida eterna. Claro que voy a celebrar la misa y voy a decir por la intención por su difunto, pero por su eterno descanso, porque él está en la presencia de Dios, pero no está en la tumba. Y a veces creer que es que lleva tantos años y lleva tantos años, para mí eso me dice que la persona sigue dejando a su difunto ahí, en la tumba. Se quedó en los restos físicos, pero se olvida que hay algo más. Y ese algo más nos lo recuerda la festividad del 2 de noviembre. Inmediatamente después de celebrar a los santos canonizados, celebramos a aquellos que sabemos que son fieles, es decir, que creen en la resurrección de Cristo y que están en el más allá, que se encuentran delante de la presencia de Dios, que necesitan de nuestras oraciones, sí. Que probablemente ya no las necesiten, no lo sabemos, pero seguimos orando por ellos. Y sabemos que indudablemente ellos, aunque no sean santos canonizados, estando en la presencia de Dios, interceden por nosotros. Ese es como el brinco, como el plus. Estamos nosotros en esa comunión de los santos. Entonces, padre, cuando dicen,
va uno a dar el pésame en un sepelio o algo y luego dicen, no te preocupes, él ya está en el cielo. Pues no, ¿verdad? No, está en el purgatorio. Es que ahí va una cuestión. Nada más existen dos estados. Salvación o condenación. Pero en la condenación indudablemente pues está allá abajo, ¿no? Bueno, pensamos allá abajo o allá arriba. Realmente no hay un tópico de decir arriba o abajo. En el alma no funciona así. Entonces tenemos el infierno, la condenación. Pero hablando de la salvación, ya se encuentra frente a la presencia de Dios. Pero como ante Dios, dice la Escritura en el libro de Levítico, no puede haber nada que no esté puro. Entonces el purgatorio es como decir la antesala del cielo. Estamos en la sala de espera y contemplamos a Dios, sí, pero de manera imperfecta. Es como ver a través de una cortina. Sí. Tú escuchas el ruido de allá, tú escuchas lo que está pasando allá, pero no lo puedes ver claramente. Cara a cara. Entonces, ¿qué pasará? Que hasta que no termines de limpiarte todas las asperezas que te quedan, puedes entrar entonces a la gloria y ahora sí, contemplar a Dios tal cual es. Pero eso quiere decir que ya estás del otro lado. O sea, ya la tenemos hecha, por decirlo así. Ya no nos falta el último brinco, el último salto. Y esa es la parte que a veces no comprendemos. Y ese salto es el que nos va a ayudar con las oraciones que hagamos. Exactamente. Y a lo que decía, la cuestión de que se nos dio como iglesia un plus, es de que el día 2, celebrar la misa y pedir por los difuntos, por todos, los fieles difuntos, nos gana a nosotros la indulgencia. Ese día visitaba un panteón, te gana la indulgencia. Pero en razón a que pues vamos a abarrotar, en razón a que estaba también esta cuestión del COVID y demás, se extendió durante 8 días. Entonces, del día 2 al día 8 de noviembre, tenemos nosotros la posibilidad de que si tú vas y visitas un panteón, la iglesia te concede la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Quitarte un poquito de las penas que vas a llevar en el purgatorio. Entonces, ya puedes ir adelantando el estar menos tiempo ahí. Ya vamos abonando. Ya vamos abonándole un poquito. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos de nosotros como iglesia ser. ¿Por qué? Porque es una obra de misericordia. Es un acto de caridad. Si queremos hacer un acto de caridad grande, el mayor acto de caridad por nuestros fieles difuntos es ofrecer la Eucaristía por ellos. Porque es el sacrificio de Cristo y la oración de toda la iglesia unida ese mismo día con esa misma finalidad. Sí. Pues qué maravilla, qué maravilla. Tenemos mucho que aprender acerca de nuestra religión, acerca de nuestros santos. También quiero traer a la mente a Mamita María, que es por encima de todos, ¿verdad? Nuestra auxiliadora, nuestra abogada, y siempre, siempre tenerla presente ante cualquier situación o dificultad. Yo quiero darle las gracias, Padre Manuel, por estar este día con nosotros, por compartir con José Luis, con Tere. Para mí es un verdadero honor. Les doy las gracias y bueno, pues, ¿qué más quieres compartir? Simplemente nuestro agradecimiento, Padre, y a todos ustedes que nos ven a través del canal Misionero Católico, pues queremos recordar que siempre si nos buscan nos van a encontrar aquí buscando a Dios nuestro Señor, y queremos agradecer en lo particular a nuestro guía espiritual, al señor cura de la parroquia de San Pedro Apóstol, al señor Fernando Rivera Monroy, por todo el apoyo que nos brinda, y recordarles a ustedes que Cristo te ama y yo también. Y yo también.